Ejercicio número 907 de JavaScript. Nos han pedido que filtremos un arreglo de objetos a través de una propiedad. Y una vez se haya realizado el proceso de filtrado, que se remueva esa misma propiedad del resultado. Ok. Entonces creemos aquí una función que se llame filtrar por propiedad. Tendremos un conjunto de objetos, eso debe ser un arreglo, y el filtro de de las propiedades que queremos, digamos, conservar. Propiedades. Bueno, ese sería las propiedades que queremos conservar y la función que se encarga de hacer el filtrado. Tenemos aquí filtro. Ok, objeto debe ser un arreglo. Si no es un objeto, no es un arreglo, utilicemos aquí la función isArray, pasamos como argumento objetos. Aquí podemos generar un error de tipo type error. Indiquemos como mensaje el primer argumento debe ser un arreglo. Ahí está. Los elementos de ese arreglo deben ser todos objetos. Creemos aquí una función auxiliar que se llame esObjeto estándar. Entonces tendremos un objeto y aquí dentro en una sentencia return escribimos object.prototype. Aquí invocamos de forma implícita la función toString por medio de call. Pasamos como argumento objeto. Si el resultado de esa subexpresión es igual a object, entonces estamos ante un objeto estándar. Preguntemos sobre todos los objetos si cada uno de esos elementos es de tipo object, si es un objeto estándar, es objeto estándar, pasamos como argumento. Claro que aquí directamente podemos decir es objeto estándar. Bien, si no cumple esa condición, lanzamos un error que diga el primer argumento solo puede contener objetos. Bien. Este otro parámetro, propiedades, debe ser un arreglo. Entonces preguntamos aquí que si no lo es, entonces también podemos lanzar un error. Utilicemos la función isArray. Pasamos como argumento propiedades. Aquí podemos decir throw type error e indicamos el mensaje. El segundo argumento debe ser un arreglo. Listo. Todos los elementos de ese arreglo deben ser cadenas de caracteres. Entonces, si al menos uno de esos elementos de propiedades no es una cadena de caracteres, entonces lanzamos un error. Aquí utilizamos el operador typeof, preguntamos sobre si es de tipo string. Ok. Entonces aquí podemos decir lo siguiente, el segundo argumento solo puede contener cadenas de caracteres, punto, punto y coma. ¿Qué más necesitamos? Filtro debe ser una función. Si no es una función, entonces también podemos lanzar un error. Indiquemos aquí typeof distinto. Bueno, aquí nos falta especificar filtro distinto de function, entonces también decimos throw type error, escribamos aquí el mensaje, el tercer argumento debe ser una función. Listo. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Sobre esta sentencia return, sobre objetos, invocamos la función filter. Pasamos como argumento la función de filtro, lo que hay en la variable filtro. Ahora, por cada elemento de lo que se retorna con filter, realizamos este mapeo. Entonces, por cada
o objeto, utilizamos esta reducción. Entonces, a ver, esta función falla, por ejemplo, si esto no es un objeto, el primer argumento. Copiamos aquí, pegamos en este punto, indiquemos aquí, por ejemplo, un número. Esto genera error. Ejecutamos y ahí está, dice, el primer argumento debe ser un arreglo. Esa misma función genera error si aquí hay, digamos, si es un arreglo, pero no son elementos de tipo objeto. O al menos, por ejemplo, especifiquemos que esto sea un objeto, el primer elemento, luego escribamos, por ejemplo, 200. Listo. Esto también genera error porque este elemento no es un arreglo. Listo. No es un objeto, corrijo, no es un objeto. Todos los elementos de ese primer arreglo deben ser objetos. Aquí dice, el primer argumento solo puede contener objetos. Tremendo. Listo. Esa misma función genera error. Si por ejemplo voy a copiar esta parte de acá. Generemos aquí un salto de línea. Listo, pegamos ahí. Indiquemos esto como un número, digamos 1000. También genera error. Podemos ejecutar y verificar que es así, dice. El segundo argumento debe ser un arreglo. Entonces tenemos validada la entrada de datos. Otra situación en donde se puede producir error. Si por ejemplo aquí dejamos esto como un arreglo, pero los elementos no son de tipo cadena de caracteres, indiquemos aquí por ejemplo esta literal de objeto vacía, que no tiene propiedades. Ejecutamos y eso mismo también genera error. Error, el segundo argumento solo puede contener cadenas de caracteres. Genial. Y el tercer argumento debe ser una función. Entonces, si nosotros acá escribimos en el tercer argumento de filtrar por propiedad, escribamos, por ejemplo, un mapa, new map. Ahí se va a generar error. Ejecutamos y dice, el tercer argumento debe ser una función. Genial. Entonces, hemos creado la función filtrar por propiedad. Muy bien, entonces esa función nos facilita especificar un filtro y especificar además las columnas que queremos en el resultado. Hasta la próxima.